Hola viewers, ¿qué tal? Soy Guillermo, vuestro profesor de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el vídeo de hoy vamos a ver la resolución del modelo del año 2023 para matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Vamos a ello. El examen lo tenéis en la página de la academia. Para acceder a él tendréis que ir a la sección de recursos, bajad hasta los exámenes resueltos y allí en la sección de los modelos de examen resueltos de selectividad 2023 y aquí iríamos a matemáticas aplicadas a ciencias sociales. Vale, vamos a ir viéndolo. Como sabéis, el examen se reparte en dos opciones A y B. El primero de ellos nos dice, considera la matriz, nos da aquí la matriz que es dependiente del parámetro A. El apartado A nos dice, determina los valores de A para los cuales la matriz A es invertible y calcule A elevado a menos 1 para A igual a 1. Vale, para hacer el primer apartado, para poder saber en qué momento la matriz será invertible o no, tenemos que averiguar qué valores debería tomar el parámetro A, es decir, la minúscula, para que el determinante de la matriz A mayúscula, se haga 0. ¿Qué es lo que tendremos que hacer entonces? Primeramente, calculamos el valor del determinante, que nos quedará como a cuadrado más 2a más 1. Y a continuación, lo que tendremos que hacer es resolver esta ecuación igualándola a 0 como una ecuación de segundo grado normal y corriente. En este caso nos queda que a vale menos 1. Y a partir de aquí llegaríamos entonces a que vamos a tener dos posibles situaciones. La primera es que es lo que sucede cuando a es distinto de menos 1, que en este caso sucederá que el determinante es diferente de 0 y en consecuencia tendrá inversa. En segundo caso, cuando a sea igual a menos 1, el determinante será nulo y por lo tanto no existirá inversa. En cuanto al apartado B, se nos pide que determinemos el valor de esta matriz inversa para cuando A vale 1. En primer lugar, lo que tendremos que hacer es, a partir de la matriz original, reemplazar el valor de A igual a 1. En este caso nos quedará esta matriz aquí. Seguidamente resolvemos el determinante, nos queda que este determinante vale 4. A continuación tendremos que hacer la matriz de adjuntos, que recordemos que la matriz de adjuntos está formada por los menores complementarios de la matriz original. Y seguidamente, según tengamos la matriz adjunta, transponemos esa matriz. A continuación, aplicando la fórmula habitual, sería 1 dividido del valor del determinante, en este caso 1 entre 4, por la matriz adjunta traspuesta. Importante aquí una cosa, y es que, aunque técnicamente hablando esta forma de resolverlo sea correcta, lo más preferible es que se indique cada uno de los términos de la matriz como si ya lo hubiéramos multiplicado, y por supuesto simplificado si es posible, por la constante del principio. O sea que si os queda un resultado fraccional, pues mala suerte, se queda como fracciones. Vale, pasando al siguiente ejercicio, nos dice: una empresa de transportes ha comprado dos furgonetas, una grande y otra mediana. La normativa vigente solo permite circular un máximo de 400.000 kilómetros a la grande, 250.000 kilómetros a la mediana y un total de 600.000 kilómetros entre ambas. Por las rutas que establece la empresa, por cada kilómetro que recorre la furgoneta grande, la mediana circula como máximo 2 kilómetros. Y por cada kilómetro que recorre la furgoneta mediana, la grande lo hace un máximo de 4 kilómetros. Por cada kilómetro de circulación de la furgoneta grande se obtiene un beneficio de 10 céntimos. Y por cada kilómetro de circulación de la mediana, beneficio de 5 céntimos. Nos piden básicamente que determinemos cuál tiene que ser la distancia que se debería recorrer para que el beneficio sea máximo. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por una parte, la función objetivo. Importante que un detalle, fijaos que nos habla de precios en céntimos, pero aquí lo recomendable para que sea más fácil la lectura es que lo reconvirtamos a euros, es decir, 10 céntimos 0,1 euros, 5 céntimos 0,05 euros. Con lo cual, la función de beneficio se nos resumiría en el beneficio que se obtiene de la grande por la cantidad de kilómetros de la grande, más el beneficio de la pequeña por la cantidad de kilómetros que se recorre con la pequeña, pero con la mediana. Y ahora tenemos que plantear las diversas restricciones. Por una parte tenemos la distancia máxima que se puede hacer individualmente, la distancia máxima conjunta y luego la relación que tenemos entre x e y respectivamente. En base a eso nos queda la siguiente región factible delimitada por estas 5 coordenadas. Y lo que hacemos a continuación es reemplazar cada una de las coordenadas
en la función objetivo, la función que teníamos aquí inicialmente. Lo que nos piden básicamente es que determinemos en qué punto se ubica el máximo. En este caso, el máximo lo encontraremos en aquella que nos dé, aquella coordenada quiere decirse, que nos dé la cifra más grande, que se cumple en el punto D. En consecuencia, la distancia máxima que se debería recorrer sería de 400.000 kilómetros con la furgoneta grande, 200.000 con la pequeña, dándonos un valor de 50.000 euros, siendo este valor el del beneficio máximo. El tercer ejercicio nos dice que se resuelva, en primer lugar, que se represente en la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 3x más 1, prestando especial atención a la determinación de sus valores de crecimiento y decrecimiento. Determinen los valores de x en los que f alcanza máximos o mínimos relativos y el apartado B que se represente la gráfica de g de x definida como f de x menos 3 más 2, donde f es la función del apartado anterior. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta de cara a hacer la representación? Aquí lo más conveniente es que, en primer lugar, tengamos claro dónde están los puntos críticos de la función. En este caso tenemos un punto crítico en 1 y otro en menos 1. Para poder sacar estos puntos críticos hacemos siempre igual. Derivamos la función, la igualamos a 0 y seguidamente despejamos valores de x. A continuación lo que tenemos que hacer es localizar cuándo la función va a ser creciente y cuánto va a ser decreciente. Para ello hacemos los intervalos contando con el dominio, escogemos un valor dentro de cada uno de los intervalos, lo reemplazamos en la primera derivada de la función y según si el signo es positivo o negativo, pues si es positivo indicará que crece y si es negativo que decrece. Esto nos indica que menos 1 pasa de ser creciente a ser decreciente, ahí tenemos un máximo, y en 1 pasa de ser decreciente a ser creciente, indicándonos que tenemos un mínimo. En cuanto al apartado B, para poder hacer la representación de g de x hay que tener en cuenta qué es lo que quiere decir que sea f de x menos 3. Esto es una traslación con respecto de x. Esto es literalmente que la función f que teníamos de antes, f de x, le añadamos un menos 3 a cada uno de sus términos, con lo cual de x al cubo se convierte en x menos 3 al cubo, de este x que tenemos aquí se convierte en x menos 3 y así sucesivamente. A continuación lo que hacemos es despejar, evidentemente nos interesa simplificar, y llegaremos a que la función g de x realmente es x al cubo menos 9x al cuadrado más 24x menos 15. Seguidamente asignamos valores, y esto realmente ¿en qué se me va a traducir? Como no deja de ser una traslación con respecto al eje x, es como si la moviera a la derecha 3 espacios, con lo cual llegaríamos a la conclusión de que la función nos queda así. El cuarto ejercicio nos dice que se considere el lanzamiento de un dado equilibrado. Sea A el suceso, el resultado es 1 o 2, B el suceso es el resultado es 2 o 3 y C el resultado es par. Se nos pide que se verifique que la probabilidad de A condicionado a C es igual a la probabilidad de B condicionado a C y que es igual a la probabilidad de A intersección B condicionado a C y que se calcule la probabilidad de A unión B condicionado a C. Vale, ¿cómo podemos verificar esto? Tenemos que tener en cuenta cómo es la probabilidad que tiene cada uno de los sucesos a nivel individual. Sacar 1 o 2, estamos hablando que serían 2 casos favorables de 6 posibles. Importante aquí, estamos asumiendo que es un dado de 6 caras, lo he dicho. Sacar 1 o 2 son 2 resultados de un total de 6 posibilidades. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder calcular A condicionado a C? Es que ocurre simultáneamente A y C condicionado a la probabilidad de que suceda C. Ahora hay que pensar, vale, ¿cuál era el valor de C? Que el resultado sea par. Entre 1 y 2, ¿qué resultados son pares? Solamente 1, el número 2. Es decir, que la probabilidad de que el resultado sea 1 o 2 y al mismo tiempo sea par es solamente una posibilidad de 6. Dividido de probabilidades de obtener número par, es decir, sacar 2, 4 o 6, 3 casos favorables de 6 posibles, es decir, un sexto dividido de 3 sextos. Simplificamos y llegaríamos a que esto nos quedará un tercio. En el caso de B condicionado a C, el razonamiento es similar. Lo que cambia aquí ahora es que, en lugar de ser 1 o 2, es sacar 2 o 3. Pero claro, que la condición es
que sea sacar 2 o 3 y al mismo tiempo que el resultado sea par. Sacar 2 o 3 son 2 casos favorables de 6 posibles, 2 sextos. Sin embargo, cuando imponemos la condición de que el resultado también debe ser par, solamente lo cumple el número 2, es decir, un caso favorable de 6 posibles. Un sexto dividido de, otra vez, probabilidad de sacar par, 3 sextos, dándonos de nuevo un tercio. Y finalmente, nos piden que se demuestre o que se compruebe que la intersección de A y C, condicionado a C, es decir, sacar 1 o 2 o sacar 2 o 3, básicamente estamos mirando el rango de números del 1 al 3, pero claro, que también tiene que cumplirse la condición de que al mismo tiempo sea par, es decir, que entre el 1, el 2 o el 3, solamente un número, el 2, cumple el que sea par, luego sería otra vez un sexto, dividido de, otra vez, 3 sextos, dándonos otra vez más un tercio. Pasando al siguiente ejercicio, nos dice, para una población en la que se observa una variable aleatoria x con una distribución normal de media desconocida de desviación típica igual a 1,5, se tomó una muestra aleatoria simple para estimar la media poblacional y se obtuvo un intervalo de confianza cuyos extremos son 11,0703 y 12,9297. Determine el valor de la media muestral, es lo que nos pide el primer apartado, y el apartado B, si el tamaño de la muestra fue 10, ¿cuál es el nivel de confianza del intervalo obtenido? Vale, para poder determinar el tamaño de la muestra, de la media muestral, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que si tomamos los extremos del intervalo y sacamos su media aritmética, esto es literalmente sumo los dos extremos y divido entre 2, me dará la media muestral. Hacemos el cálculo y nos dará que esta media es de 12. En cuanto a la obtención del nivel de confianza, el punto de partida es que necesitamos determinar, en primer lugar, cuál es el valor del error de estimación. El valor del error lo vamos a sacar, pues, o bien tomando la media y restándole el error, y esto nos dará la cota inferior del intervalo, o bien la media más el error, y esto nos dará el valor de la cota superior del intervalo. Sea cual sea el enfoque que adoptemos, llegaremos a que el error es de 0,9297. ¿Cómo determino entonces yo el valor de z de alfa medios? Si yo sé que el error va a ser z de alfa medios por la desviación típica entre la raíz cuadrada de n, entonces z de alfa medios será igual al error dividido de desviación típica entre la raíz cuadrada de n. Reemplazando todos los datos que nos dieron, llegaremos a que z de alfa medios vale 1,96. En base a esto, tenemos que localizar cuál es el valor que está asociado a que z valga 1,96. En la tabla del normal es donde lo encontraremos. Y ese valor que nos queda es de 0,975. Seguidamente tenemos que obtener el nivel de confianza a partir de este planteamiento. Si 1 menos alfa entre 2 es 0,975, entonces alfa medios valdrá 0,025. En consecuencia, alfa será 0,05 y por lo tanto 1 menos alfa, es decir, nuestro nivel de confianza, será del 95%. Con lo cual, ahí tenemos la conclusión del ejercicio. Pasando a la opción B, nos dice: se considera el sistema de ecuaciones lineales dependientes del parámetro A que pertenece a los números reales. Nos pide que se discuta la compatibilidad del sistema para los diferentes valores de A y que se resuelva el sistema para cuando A vale 2. Vale, lo que tenemos que tener en cuenta en primer lugar es que, dado que nos han dado unas ecuaciones, las vamos a reconvertir a matriz ampliada. A continuación, ya obteniendo el valor de esta matriz ampliada, nos centramos en el determinante de la matriz A, que es la que estará siempre comprendida entre el comienzo de la matriz y hasta la línea en vertical. Y de esta matriz sacaremos su determinante y le igualaremos a 0. Al hacer este despeje obtendríamos los valores de A que hacen que este determinante se haga 0. Nos queda en este caso que A vale más menos 1, es decir, 1 y menos 1. Sobre esto entonces vamos a determinar las posibles situaciones en las que nos encontraremos, los posibles casos que vamos a tener. En este caso, como tenemos dos soluciones para el valor del parámetro A, estudiaremos tres posibles casos. El primero de ellos es cuando A no sea ni menos 1 y no sea 1, es decir, cuando sea cualquier número salvo esos dos valores.
sucederá que tanto el determinante de la matriz A como el determinante de la ampliada, en ambos casos, nos dará un resultado que es diferente de 0. En consecuencia, tanto la matriz A como la matriz ampliada tendrán en ambos casos que su rango será máximo, es decir, que el rango que tendrán es 3. Y por lo tanto, como los rangos coinciden y además coinciden con el número de incógnitas, el sistema será compatible determinado, es decir, que cada variable tiene una única solución. Para el caso de A igual a menos 1, sucederá que la matriz A nos queda que el determinante vale 0. ¿Esto a qué se debe? Si nos fijamos en la columna 1 y la columna 2, veremos que son proporcionales entre sí. Si en la columna 1 la multiplico por menos 1, obtendré la columna 2. Esto me indica entonces que aquí tengo una dependencia. Por otra parte, que también se puede considerar, tendríamos una combinación lineal. Si sumamos fila 1 y fila 2, nos da la fila 3, es decir, 0 más menos 1, 0, perdón, 1 más menos 1, 0, menos 1 más 1, 0, 0, menos 1, 1. En conclusión, a lo que llegaríamos entonces es que el determinante de la matriz A vale 0. Sabiendo eso, el rango de la matriz A no será completo y por lo tanto tendremos un menor complementario. Haciendo el determinante de ese menor complementario, veremos que nos queda que el rango de la matriz A es 2. Pasando a la matriz ampliada, sucederá algo similar. Si hacemos el determinante de la matriz A ampliada, veremos que tanto la columna 1 como la 2 no tienen dependencia entre ambas, pero sin embargo, si juntamos la columna 1 menos la columna 2, obtendremos la columna 3. Luego esto nos indica otra vez que tenemos un problema de dependencia, en este caso una combinación lineal, lo que nos indica que el rango de la matriz ampliada tampoco va a ser máximo. Por tanto, haciendo menor complementario, veremos que el rango de la matriz ampliada es 2. Por tanto, la conclusión de todo esto es que los rangos son iguales, pero son diferentes de número de incógnitas, en cuyo caso nos quedará que el sistema es compatible indeterminado. Hay infinitas soluciones. Finalmente, para cuando A es 1, sucederá que tenemos que el determinante de la matriz A vale otra vez 0, escogeríamos otra vez un menor complementario y llegaríamos a que el determinante de la matriz A vale el complementario de la matriz A vale 1, en cuyo caso el rango de la matriz A es 2. Sin embargo, a la hora de hacer el determinante de la matriz ampliada, veríamos que este determinante es diferente de 0. Por lo tanto, la matriz ampliada tiene rango 3. La conclusión a la que llegamos es que los rangos son diferentes y por lo tanto el sistema es incompatible. Es un sistema irresoluble. En cuanto al apartado B, que nos piden que se resuelva para cuando A vale 2, comenzaríamos reemplazando el valor del parámetro, la matriz original. Seguidamente resolveríamos el determinante de la matriz A, veremos que nos vale menos 3, y en base a eso, utilizando en este caso el método de Cramer, lo que haremos es obtener los determinantes de las matrices A sub X, A sub Y y A sub Z, que para ello lo que haremos es reemplazar la columna de soluciones en la columna correspondiente a la variable. Llegaremos entonces a que cada uno de estos determinantes vale respectivamente 6, menos 6 y menos 3. A continuación lo que hacemos es dividir el valor de ese determinante de cada matriz, ya sea la A sub X, A sub Y o A sub Z, dividido del determinante de la matriz A, con lo que llegaríamos a que X vale menos 2, Y vale 2 y Z vale 1. El ejercicio B2 nos dice: determine el área de la región acotada del plano limitada inferiormente por el eje de las X y superiormente por la parábola igual a 9x menos x cuadrado. Y el apartado B nos dice: determine el área de la región acotada del plano limitada inferiormente por la parábola igual a 9x menos 2 y superiormente por las rectas tangentes a esa parábola en los puntos de corte con el eje de las X. Vale, en cuanto al apartado A, como nos pide que se determine una región delimitada, una región acotada, lo que necesitamos es, en primer lugar, calcular en qué puntos corta la función con el eje X, es decir, que igualamos a 0 la función y llegamos a que la función corta en el eje X entre 0 y 9. ¿Eso qué es lo que implica? Que el área que estoy buscando será ese área que está comprendida entre 0 y 9. Sobre esto resolveríamos la integral, que es lo que tenemos en este paso de aquí,
y a continuación aplicaríamos la regla de Barrow, es decir, hacer toda la función en 9 menos toda la función en 0. Llegamos entonces a que el área de la que está comprendida bajo la curva será de 121,5 unidades cuadradas. Pasando ahora al apartado B, que este ya se vuelve un poquito más complejo, lo primero que debemos tener en cuenta es que nos pide que tenemos que sacar el área que está comprendida entre la curva y que está limitada superiormente por las rectas tangentes en los puntos de corte con el eje X. Tenemos en primer lugar que descifrar qué quiere decir esto. En traducción sencilla, lo que necesitamos es buscar primero cuáles son las ecuaciones de la recta tangente, tanto en el punto x igual a 0 como x igual a 9, que recordemos que eran justo los puntos donde cortaba respectivamente con el eje X. Lo que hacemos es entonces resolver el cálculo de la ecuación de la recta tangente para x igual a 0 y para x igual a 9. Llegamos entonces a que tendremos dos ecuaciones. La primera será que y es igual a 9x y la segunda que y es igual a menos 9 que multiplica x menos 9. Lo siguiente que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Dado que las dos funciones tienen pendientes de signo opuesto, eso implicará que sí o sí van a acabarse intersectando, es decir, se van a cruzar. ¿Qué es lo que debo hacer en consecuencia? Debo buscar qué valor toma x y toma y justo en la coordenada en la que se igualan las dos funciones. Básicamente llegamos a la conclusión de que se cortan en la coordenada 9 medios y 81 medios. ¿Y esto en qué se me va a traducir? A la hora de hacer el dibujo, el cálculo, tengo que dividir la integral en dos trozos. Una parte que estará comprendida entre la primera de las rectas, es decir, la de 9x, menos la función f de x, más la segunda área, que estará comprendida entre la segunda recta tangente menos la función f de x. ¿Qué hacer a continuación? Una vez hemos planteado esto, lo más recomendable evidentemente es que simplifiquemos y a continuación hacemos la resolución. Tenemos aquí la integral resuelta para cada uno de los trozos y a continuación aplicaríamos la regla de Barrow en cada sección. Haciendo el desarrollo de cálculos llegaríamos a que el área que está comprendida entre las dos rectas tangentes de la función junto con la función original será de 60,75 unidades cuadradas. Yendo al siguiente ejercicio, nos dice que una pastelería hace diariamente una cantidad fija de dulces cuya masa requiere de un tiempo de reposo, el cual tiene que ser de 1 a 2 horas. La pastelería usa un ingrediente secreto. La cantidad necesaria de ingrediente secreto, medida en gramos, varía en función del tiempo de reposo de la masa según la siguiente función, que en la que tenemos aquí como importante que t está comprendida entre 1 y 2, el tiempo de reposo que nos indicaban, y t es el tiempo de reposo medio en horas. Nos piden que se calcule la producción diaria de dulces, que tiene un coste fijo de 150 euros, más el coste por el uso del ingrediente secreto, el cual cuesta 100 euros por gramo, que se obtenga la función que representa el coste de producción diaria de estos dulces y que se encuentre el tiempo de reposo de la masa que minimiza dicho coste, indicando además el valor del coste mínimo. En cuanto al apartado B, que se obtenga el tiempo de reposo que maximiza el coste de producción y que se indique la cantidad de ingrediente secreto que se necesitaría en este caso. Vale, ¿qué es lo que sucede? Tengo aquí dos variables, por una parte la del coste y por otra la del tiempo de reposo. La variable del coste tengo que definirla. ¿Qué me han dicho? Que tengo 100 euros fijos más 100 euros por cada gramo. Los gramos están definidos en base a QT, que es la función que nos dieron anteriormente, con lo cual lo que haremos en primer lugar es reemplazar QT por su equivalencia. Y a continuación vamos a operarla, vamos a dejarlo lo más simplificado posible. Sabiendo esto, calcularíamos la derivada de la función y le volveríamos a cero. Nuestro objetivo ahora es obtener puntos críticos. Nos queda que t es 0, y que t es más o menos raíz de 3. Seguidamente tenemos que tener en cuenta que nos indican que el tiempo está comprendido entre 1 y 2 horas, ambas inclusive. Con lo cual, ¿esto en qué se me va a traducir? Que de los tres valores que me quedaron, solamente uno me va a valer. T igual a 0 y t igual a menos raíz cuadrada de 3 quedan fuera del rango del tiempo que me han indicado, siendo el único valor válido t igual a la raíz cuadrada de 3. Como se nos pide que se determine el valor que minimiza el coste,
el valor de t que minimiza el coste, pues nuestro objetivo ahora será determinar si ese valor es efectivamente o no un mínimo. ¿Qué es lo que haremos entonces? Calcularemos la segunda derivada de la función, reemplazamos a continuación el valor de t y llegamos a que el resultado que nos queda en la segunda derivada es positivo, con lo que se corrobora que tenemos un mínimo en t igual a la raíz cuadrada de 3. Como tenemos que determinar cuál es ese coste mínimo, lo que haremos seguidamente es reemplazar el valor de t en la función de costes y llegaremos a la conclusión de que el coste se minimiza en t igual a la raíz de 3, dándonos que el coste es de 200 euros y que la función de costes es 50 por t a la cuarta menos 300 t al cuadrado más 650. En cuanto al tiempo de reposo que maximiza el coste de producción, pues un poquillo lo que os pongo por aquí. Tenemos que tener en cuenta que t está comprendido entre 1 y 2 y que el mínimo está sí o sí en la raíz cuadrada de 3, es decir, un número que está entre 1 y 2. ¿Esto qué es lo que está suponiendo? Que si tenemos el mínimo, forzosamente en los valores que están a la izquierda y a la derecha de ese mínimo tienen que ser ascendientes. El motivo, recordemos que un mínimo se hace forma de U. Si el punto mínimo es donde está el lado más bajo de esta curva, forzosamente tanto a la izquierda como a la derecha de ese punto mínimo tiene que ser ascendente, tiene que aumentar. Si hacemos el cálculo del coste en función de estos valores de t, llegaremos a que va a aumentar, con lo cual, ¿dónde se va a encontrar este valor máximo? Pues en aquello que nos dé la cifra mayor, que en este caso es en t igual a 1. Y es donde tenemos la conclusión, que para que el coste sea máximo, t debe ser 1. Pero claro, ¿cuál es esta cantidad que se debe poner? ¿Cuántos gramos se tienen que poner para que este coste sea máximo? Ya sabiendo cuál es el valor de t que me maximiza el coste, reemplazaré este valor en la función de la cantidad de gramos, dándome 2,5. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que la cantidad que maximiza el coste total es 2,5 gramos y esto se obtendrá cuando haya reposado la masa una hora, es decir, cuando t sea 1. Yendo al siguiente ejercicio nos dicen que se tienen 7 sobres cerrados. Uno de ellos contiene un premio y el resto son sobres vacíos. Se lanza un dado y luego se descartan tantos sobres vacíos como el dado indique. Posteriormente, se escoge al azar uno de los sobres que restan. ¿Cuál es la probabilidad de escoger el sobre premiado? Y si lo premio, ¿cuál es la probabilidad de que el resultado del dado haya sido 1? Vale, antes de nada, tenemos que definir cada uno de los diversos sucesos. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por una parte, el suceso A, obtener un resultado del dado, es decir, la probabilidad de sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6, en todos los casos va a ser un sexto, se asume que es un dado equilibrado. Y en base a eso ahora tengo que determinar el suceso B, que sería que se obtenga un sobre premiado. Ahora hay que pensar, muy bien, yo sé que tengo 7 sobres y si he sacado 1 he retirado un sobre, es decir, que ahora tendré 6 sobres totales. ¿Qué es lo que va a suponer eso? Que uno de ellos tiene que tener premio, es decir, un sexto, y los 5 restantes no lo tendrán. Si he sacado un 2, ¿qué sucederá ahora? Que retiro 2 sobres, tengo 5 sobres como máximo, de los cuales uno tendrá premio y el resto no tendrá premio. Y así esto lo vamos a ir extrapolando hasta que lleguemos a que hayamos sacado el 6, y que tendré o bien un solo sobre que tenga premio o 0 sobres con premio. A partir de aquí, si quiero determinar la probabilidad de obtener la probabilidad de que el sobre sea premiado, pues será lo mismo que sacar 1 y tener premio, sacar 2 y tener premio, y así sucesivamente. Es decir, que esto se nos quedaría en un sexto por un sexto, más un sexto por un quinto, más un sexto por un cuarto, más un sexto por un tercio, más un sexto por un medio, más un sexto por 1, dándonos en conjunto 40,83%. Luego la probabilidad de que el sobre obtenido tenga premio será de un 40,83%. En cuanto al apartado B, nos dice la probabilidad de que se obtenga 1 si se sabe que se obtuvo un premio. Esto es, sacar 1 y que tenga premio dividido de la probabilidad de tener premio. Sacar 1 y tener premio es un sexto por un sexto, dividido de la probabilidad que nos quedaba antes, de 46 entre 120, es decir, que esto nos queda que es de un 6,8%, y esa es la probabilidad que nos quedará. La probabilidad de obtener 1 sabiendo que el sobre fue premiado es de un 6,8%.
El quinto ejercicio nos dice, para estimar la proporción de estudiantes de una determinada facultad que utilizan la cafetería, se toma una muestra de estudiantes al azar. Sabiendo que la proporción poblacional P es 0,55, determiné el tamaño mínimo necesario de la muestra de estudiantes para garantizar que, con una confianza del 98,02%, el margen de error con la estimación no supere el 10%. Y el apartado B, si la muestra aleatoria fue de 100 estudiantes, de los cuales 70 utilizaban la cafetería, determine un intervalo de confianza del 95% para la proporción de estudiantes que utilizan la cafetería. Vale, para determinar el tamaño de la muestra, yo parto a partir del error. Si el error se define como z de alfa medios por la raíz cuadrada de P por Q entre N será en consecuencia z de alfa medios por la raíz cuadrada de P por Q entre el error, todo este conjunto de operaciones elevado al cuadrado. Reemplazaríamos las cifras que nos indican y nos quedará que el valor de N es de 135 estudiantes. En cuanto al apartado B, que nos pide calcular el intervalo de confianza por la proporción, antes de nada necesitamos determinar cuánto vale el estimador P. Esto era una característica de la muestra, K, dividido de la muestra, es decir, 70 de cada 100, 0,7, cumplen el requisito que nos determina por P. Por otra parte, necesitaríamos determinar Q siempre definido como 1 menos P. Luego, si P es 0,7, Q es 0,3. Y por último, como nos indican que el nivel de confianza es del 95%, pues esto nos indicará que z alfa medios es de 1,96. Con lo cual, juntando todo, llegaríamos a que el intervalo de confianza estará comprendido entre 0,6102 y 0,7898. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que la proporción de estudiantes que utilizan la cafetería con una confianza del 95% estará comprendida entre un 61,02% y un 78,98%. Y como tal, eso sería todo. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!